Muy bien, ya estamos la mayoría en la sala. Muy buen día a todas y a todos. Continuamos con la segunda sesión dedicada a la investigación con enfoque cualitativo. Vamos a hacer mientras se van uniendo el resto de los participantes. Vamos a hacer un breve resumen. Como ayer les había indicado, vamos a hacer un ejercicio, pero el ejercicio va a ser individual. Para eso vamos a hacer un breve repaso. Em, Lienzo de la experiencia humana, fundamentos de la investigación cualitativa. Lo que en este módulo se pretende realizar, especialmente en estas primeras 4 sesiones, es que cada uno de ustedes eh, distinga claramente en teoría y en la aplicación de esta teoría del enfoque cualitativo en relación al enfoque cuantitativo. La última semana vamos a ver las investigaciones mixtas, que como ayer decíamos, pues es la combinación de ambos enfoques para tener investigaciones mucho más profundas, mucho más ricas, tanto a nivel estadístico como también a la profundidad que consideramos importante en una investigación. Dice, entendiendo la complejidad humana, decíamos que una investigación de enfoque cualitativo, pues su foco, su objetivo principal es realizar una comprensión profunda del fenómeno a investigarse, particularmente el análisis o la interpretación de significados, significados del fenómeno a investigarse que puede tener relación con o puede estar direccionado a la investigación de emociones, sentimientos, valores, creencias, ¿no?
Y bueno, pues mediante lo que es la palabra, puede ser el discurso en un grupo focal o así como también pues las expresiones escritas o verbales de la forma de pensar, sentir y actuar de las personas mediante la palabra. Un diseño metodológico flexible se considera el enfoque cualitativo porque para el inicio de una investigación necesitamos realizar un bosquejo, obviamente no vamos a ir pues en blanco, un bosquejo lo más lo más descriptivo posible de cuál va a ser mi ruta de investigación, pero que en el proceso voy a tener la posibilidad de poder ajustar, por ejemplo, en instrumentos, de poder ajustar en las personas que van a ser parte de mi investigación y así, ¿no? Tengo esa posibilidad, mientras que en el enfoque cuantitativo, pues debo tener ya un perfil, una planificación que en lo posible, pues no debe ser modificado. Es decir, que mi planificación debe estar estrictamente estructurado antes de empezar la investigación. Es inductivo porque vamos a ir de lo muy particular para poder llegar a generar teorías, a lo general, ¿no? O sea, voy a partir de un espacio con esas características, en ese espacio geográfico, hablando en ciencias sociales, en ciencias de la comunicación, de sujetos, de personas, de ese lugar, de ese espacio geográfico que comparten creencias, costumbres, modos económicos y demás. Y es un modelo circular diseñado para profundizar en contextos particulares, es decir, este diseño va, como veíamos, vamos a ver también ahora en las siguientes diapositivas, es circular porque eh, puedo volver a repetir, puedo volver a incidir en mi proceso de investigación. El propósito de la investigación cualitativa es profundizar dos interrogantes, el por qué y el cómo. Bajo estas dos interrogantes, pues voy a desarrollar la investigación. Y si hacemos un análisis, cuando hablamos de una interrogación de por qué y de cómo, las respuestas no van a ser cerradas, de hecho, ¿no? Sino ameritan una explicación, una interpretación cuando recolectamos información. El objetivo principal es obtener una comprensión rica de las perspectivas, creencias, motivaciones, no simplemente contabilizarlas. Naturaleza de los datos cualitativos, vamos a empezar tanto en cuantitativo como cualitativo, vamos a empezar siempre por la observación. Decíamos que la observación no necesariamente o exclusivamente es lo que vemos, sino también lo que escuchamos. En una investigación con enfoque cualitativo, pues exploramos experiencias subjetivas en contraste o a diferencia de lo cuantitativo pues va a estudiar los fenómenos que se pueden ver, se pueden observar, se pueden cuantificar. En el enfoque cualitativo, pues son experiencias subjetivas, qué es lo que piensa una persona. De pronto, cuál es la representación de las personas de ciertas creencias, de ciertos comportamientos. Eh, Temas complejos de investigar, pero muy importantes para el desarrollo de lo que es el conocimiento científico, como por ejemplo los valores. Qué interesante ya empezar a investigar los valores en adolescentes, en jóvenes universitarios, ¿no? Pues por todos los fenómenos negativos que están afectando a esta sociedad. Es un lienzo rico para pintar un cuadro completo, eh, mucho más allá de las métricas y categorías predefinidas. El ecosistema de la investigación cualitativa, decíamos, vamos a ir al entorno. Nosotros nos aproximamos al espacio geográfico donde vamos a realizar la investigación de X fenómeno. Tenemos que estar presentes ahí porque no simplemente es aplicar instrumentos y poder sistematizar para realizar una interpretación, sino es también ir a observar en cuanto a la escucha, en cuanto a lo que vemos, a características que no son cuantificables y que no son susceptibles a medición.
¿no? Decíamos, es inductivo, va de lo particular a lo general y nos da una perspectiva holística, es decir, nos va a dar un panorama general. Profundizamos, analizamos el todo en la investigación cualitativa. En cambio, en la investigación cuantitativa vemos una porción del todo. Subjetividad e interpretación, decíamos, son temas subjetivos, pues que van a meritar una interpretación por parte del investigador. Es flexible porque en el proceso puedo tener ajustes, puedo tener cambios según lo que el investigador considere y a lo que encuentre en ese espacio geográfico. Y de hecho no es numérico. Origen y formato, recopilación de entornos reales, observación en el contexto natural. Análisis de datos descriptivos, estructurados o semiestructurados. Construyendo la base de, es como una pirámide, decíamos, ¿no? Lo importante es la recogida de datos. Esa recogida de datos, como les decía, que no se reduce a la toma de una entrevista, sino posiblemente sea de un grupo focal o un grupo de técnicas que vaya a utilizar para tener una radiografía muy, muy, muy cercana del fenómeno y del contexto donde estoy realizando la investigación. Y es un trabajo así, como decíamos, ¿no? De mucha creatividad por parte del investigador, ingenio de parte del investigador en cuanto a cómo voy a organizar, cómo voy a hacer mis entrevistas, van a ser eh, para que puedan escribir o me interesa más recolectar esa información verbal que me vaya a dar. De pronto la población no tiene esa habilidad de poder expresar lo que yo estoy investigando en estas personas de manera escrita. Entonces, posiblemente me interese más escuchar, verlos. Y bueno, pues llegamos a la parte superior de la pirámide donde, como más adelante vamos a ver, es un diamante. Es decir, tiene ese precio científico, académico de recolectar este tipo de información. Amplitud y adaptabilidad, una comprensión global de múltiples dimensiones, sea en el ámbito histórico, social, cultural, psicológico de las personas. Adapta la investigación a medida a que surgen perspectivas durante el proceso, ¿no? Por eso es eh, mm, que esa es la posibilidad que tenemos, ¿no? De flexibilidad, de ir ajustando la investigación según las necesidades del investigador. Y son pues nuevas ideas. Y cuando hablamos de nuevas ideas, como les decía hace un momento, es tan importante la creatividad en el investigador. eh, y también ayer les comentaba, me ponía a pensar en cuanto a la investigación cualitativa. ¿Debemos formarnos como investigadores cualitativos? Yo creo que sí, porque entra en juego también la personalidad, la forma de cómo ve el investigador la realidad, qué posibilidades tengo yo de poder eh, aislar mi forma de pensar, de sentir como persona, tal vez hasta como profesional, esa forma de ver el mundo muy individual del investigador y de poder pues aislar esa mi manera de ser en cuanto a prejuicios, suposiciones, valores y ser lo más objetivo posible en la investigación y poder recolectar esos datos tal cual se presentan en el contexto, poder interpretarlos y pues tener objetividad en el proceso de investigación. Son cuatro pilares para poder consolidar estos conocimientos cualitativos. Decíamos, no tiene esa flexibilidad, eh, esa interpretación que yo debo lograr hacer de esa realidad, ¿no? Empatía y flexibilidad, confianza, análisis interactivo y descripción detallada de lo que estoy investigando. Dice la doble lente del investigador, empatía hacia el participante. De pronto no es un espacio donde pues me siento cómoda en trabajar uno, o tengo la posibilidad de decir, no voy a hacer esta investigación, pero si lo voy a hacer realmente ser muy objetivo, muy reflexivo,
Y ahí parte, ¿no? La importancia de la formación del investigador, en especial en el enfoque cualitativo. Atención, mente abierta, sensibilidad a señales verbales, no verbales, reflexión crítica sobre el propio rol, cómo estoy yendo a la investigación y el punto de vista sin tomar todo al pie de la letra. Esa es la flexibilidad que tenemos. Construyendo la fiabilidad, tenemos un bloque, una secuencia del cómo debo yo formular desde la formulación de mi investigación y cómo debe ser el procedimiento. Siempre, pues con el principio de flexibilidad tengo esa posibilidad, pero sin salir del margen de lo que es la metodología de la investigación, puesto que estoy haciendo ciencia y debo enmarcarme en cuanto a los principios, los parámetros para recolectar una información científica para y posteriormente convertir esa recolección de información mediante la interpretación, pues tener un conocimiento científico. Motor de análisis, decíamos, es interactivo y recordamos la anterior diapositiva, ¿no es cierto?, en cuanto a un diamante. Y eso es lo que se consigue con una investigación cualitativa. Es tan importante esta recolección de información que de verdad, más que la investigación cuantitativa, que es muy importante en cuanto a datos estadísticos que nos pueda brindar, la investigación cualitativa profundiza, puede llegar a identificar el origen de ciertos fenómenos con los que tenemos dificultades de afrontar, de enfrentar, como por ejemplo la violencia y otras temáticas donde sí es importante encontrar el origen, encontrar la esencia, encontrar el significado real de ciertos fenómenos, ¿no? Y que esto es conseguido por la investigación cualitativa, ¿no? Y es recopilar la información, revisar, comparar, modificar, es decir, reiterar, es interactivo, volver. Estoy en un ciclo, ¿no? Ahora, ¿hasta cuándo el investigador tiene que tener bien claro los límites, ¿no? De cuánto voy a dar, voy a repetir, voy a incidir en lo que estoy investigando para poder lograr el objetivo que tengo en mi investigación? Es un proceso continuo donde las interpretaciones se refinan a medida que ingresan los datos. Cuadro completo, tengo un sinfín de observaciones, tanto visuales como pues de escucha, no tengo documentación que he podido recolectar, ingreso a ese proceso interactivo para llegar a un producto. Pareciera que el producto también es un poco difuso, siendo que estoy investigando subjetividades, pero pues el investigador debe darle forma, debe dar ese toque para que realmente lo que se haya trabajado en la investigación pues sea de un aporte a lo que es la ciencia. Descripciones detalladas y contextualizadas que transmiten la complejidad y que permiten evaluar la transferibilidad a otros contextos. Muy bien, ese es el breve resumen. Ahora nos vamos al ejercicio. Em, bueno, la pregunta es, ¿tenemos claro el panorama de una investigación cuantitativa y claramente puedo distinguir las diferencias con una evaluación, con una investigación cualitativa? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Hasta dónde hemos avanzado? Después del ejercicio vamos a ver técnicas e instrumentos. Hasta el momento, ¿alguna consulta? Creo que no. Muy bien, nos vamos al ejercicio. El ejercicio es personal, es individual. eh, ya. Todos han debido ver este pequeño video. Em, la instructiva para el trabajo es, les voy a presentar dos videos. De los dos videos, ustedes eligen uno de los dos que están relacionados, ¿no? Para poder plantear una investigación cuantitativa en relación a este fenómeno y poder plantear una investigación cualitativa, justificando por qué cuantitativa haría en este ejemplo y por qué haría una investigación cualitativa en este ejemplo. Cualquiera de los dos videos que, como les digo, están relacionados, ¿sí? ¿Está clara la instrucción? ¿Alguna consulta?
Perdón, tenemos que seleccionar solo un video y de ese video una investigación cuanti y una quali, o de Sí. cada video. No, 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 uno solo. Están Ay, relacionados. Están relacionados entre sí los dos videos, ¿no? Pero por ahí alguien quiere realizar la investigación en el primero o en el segundo, no hay problema, pero ambos tienen la misma temática. Entonces, lo que quiero es que distingan cómo plantearíamos una investigación cuantitativa sobre este fenómeno y cómo plantearían una investigación cualitativa en este mismo fenómeno que vamos a ver en los dos videos. ¿Por qué cualitativa, qué es lo que pretendo? Y por qué en cuantitativa, qué es lo que pretendo. ¿Sí? Muy bien. Son cortitos los videos. Mm. Que Lara más que Lara más que voy, no queremos a la Lara. Sí, pues mis Lara me decían, voten a la Lara, diciendo, no conocíamos a Rodrigo. Por Lara nosotros hemos votado. Ahora, ¿qué pago hemos visto? El Rodrigo de Bolivia, Bolivia, Bolivia. 50, 50, 50. ¿Dónde está Bolivia? ¿Dónde está 50, 50? Debía decir, voy a asesinar, voy a matar, debía decir, pues, voy a hacer sufrir a estos genios campesinos. Ustedes hacen lo que encuentran, ¿lo ven? ¿Es eso, no? Rodrigo, Mm. Rodrigo, Bolivia, Bolivia, Bolivia. 50, 50, 50. Rodrigo, ahora, que nada más que voy, que nada más que voy, que nada más que voy, que nada más que voy. No queremos ganar. Muy bien, son dos videos que, pues, el primero especialmente y socialmente, pues se ha viralizado terriblemente. El segundo, pues, es una parodia que hacen en relación al primero. Pueden tomar cualquiera de los dos videos o la temática es la misma, planteando una investigación cualitativa en relación a este fenómeno y una investigación cuantitativa. ¿Por qué quali? ¿Por qué cuanti? Dirán, somos muchos, todos vamos a exponer porque no va a pasar de 3 minutos la explicación. Y bueno, pues hacemos poco trabajo de grupo conmigo. Vamos. ¿Cuánto tiempo? Es exactamente 8:30. 5 minutos, 7 minutos. Sí, está bien. Muy bien. 7 minutos tienen para escribir en su cuaderno y dar lectura luego.
Muy bien, volvemos. Voluntarios, voluntarias. Natalie. Listen. Ya. Para la parte de la investigación cualitativa, bueno, yo había pensado tal vez en que se podría investigar las experiencias y significados
atribuidos por los comunicadores sociales de la Red Uno, em, sí, de la Red Uno, al humor como estrategia de afrontamiento frente a la crisis social boliviana. Eso funciona el segundo video, ¿no? Y para el tema de lo cuantitativo, también relacionado, ¿no? Al segundo video, la influencia de los memes políticos en la participación política digital de jóvenes universitarios en La Paz podría ser, ¿no? Para que abarque una población más amplia. Ah, ya, súper. Está muy bien. Y bueno, distinguimos claramente, ¿no? En uno estamos queriendo conocer experiencias, significados y en el otro ver esa relación que indicas. Está bien, está muy bien. Gracias, Natalie. ¿Alguien más? Alvarito, ¿temas? ¿Cómo salí? Buen día. Buen día, Alvarito. Bueno, justamente estaba viendo entre este tema, más que nada el segundo video, que creo que es el que más se puede, entre comillas, puede sacarse más un tema más interesante, porque para el segundo video, digamos, la cualitativa sería la reinterpretación social entre de un video viral. O sea, cómo se puede respetar socialmente un video viral. En este caso, cómo los usuarios de TikTok ven el significado a lo del Lara más que huele y sus posteriores parodias. Ya que siempre se busca la viralidad en cuanto contiene redes sociales y cómo ellos interpretan, porque, o sea, por más que tenga un contexto detrás, muchas veces no lo toman en cuenta el contexto, solo buscan el significado de pertenencia y demás ante este tipo de trends y demás. Y en cuanto a cualitativo, podría ser algo más como la intención de participar en tendencias. TikTok, esto entre, digamos, por qué la gente busca relacionarse ante este tipo de videos que se hacen virales y por si se les hace divertidos o solo es la intención de participar directamente. Ya, ya, está muy bien. Gracias, Alvarito. Ana, buen día. ¿Cómo estás? Muy buenos días, querida Mabel. Anita. Bueno, yo estaba viéndolo ya un poquito más desde otro punto, no tanto desde el TikTok. Yo estaba viendo que como una persona, bueno, ya y tomando el contexto del primer video, ¿no? Manifiesta que ha tomado una decisión influenciada por lo que es la sociedad, de la influencia social. Entonces, sí, como ha mostrado una inconformidad. En cuanto a lo cualitativo, yo veía que, bueno, cómo ha vivido, ¿no? Esta persona esta experiencia, que la investigación se vería más, más formulada en eso, de cómo ha vivido esta experiencia, qué factores han atribuido su decisión de voto, qué ha pasado en la mente de esa persona cuando ha tomado esta decisión y cómo lo interpreta en este momento, ¿no? Oye, después de tiempo y después de que ha visto los resultados, cómo interpreta, cómo se siente ahora, cómo, qué es lo que esa influencia ahora ha creado y cómo tomaría sus decisiones a futuro. Y ya en cuanto a lo cuantitativo, ya tendríamos que ver cuántas personas han influenciado para que tome esta decisión, tal vez su entorno social, el colegio tal vez de sus hijos, o sea, ya tendríamos que delimitar qué condiciones han atribuido que esta decisión sea tomada y sí, también en su contexto, ahí su contexto igual está arrepentida, digamos, de haber tomado esta decisión. Muy Básicamente bien, en eso está trabajando. ¿Y qué factores ya influirían ya posteriormente en la toma de decisiones? Igual. muy bien. Está muy bien, está claro. Ana, muchas gracias. Joaquín, Buenos días, licenciado, ¿cómo está? Buen día, igual a los compañeros que están presentes. Ah, bueno, al igual que mis compañeros, yo creo que ambos videos o pueden ser tanto de enfoque cualitativo o cuantitativo, ujú, especialmente el último, ¿no?
Por ejemplo, si lo vemos desde un enfoque cualitativo, podemos decir y hacer una pregunta sobre entender el fenómeno para la sociedad boliviana sobre lo que causó este video viral, ¿no? Podríamos colocarlo como título, tal vez, Construcción del humor político boliviano a partir del fenómeno viral, ¿no? Que es que Lara más que vuelve. Eh, ¿Esto para qué? Para poder hacer un análisis del discurso, de los memes, entender qué valores activa esa frase en la identidad boliviana, ¿no? Porque sabemos nosotros que el humor funciona como respuesta al conflicto político o para amplificar expresiones populares. Entonces podemos de alguna manera hacer un análisis crítico, porque esa frase se usó más que en memes, igual hasta en publicidades, ¿no? Yo Sí. veía aquí en algunos propagandas de pollos, Lara Mascabuela y demás. Podemos analizar eso, cómo se ha convertido esta frase, cómo lo ha transformado la sociedad boliviana. Y también, de igual forma, podemos verlo desde un enfoque cuantitativo, planteando más o menos el alcance y la velocidad de propagación e impacto que tiene este tipo de contenido viral. Podemos ver, digamos, eh, las variables concretas que podrían ser cuántas reproducciones tuvo el video original, en cuántas horas alcanzó su pico de interacción, en qué plataformas tuvo su mayor impacto, cuántas versiones derivadas se produjeron, porque ya había hasta versiones de cumbia, de chicha y, y demás. Entonces, todo eso puede ser medible, ¿no? Estadísticamente. Esa sería mi respuesta, Lick. Muchas gracias, Joaquín. Perfecto. Gracias. Vamos. Beca. Hola, Lick. ¿Cómo estás, Eh, Beca? yo he trabajado con el primer video, Ya. que el tema que usaría sería el siguiente. Para la investigación cuantitativa sería, perdón, indicadores de percepción sobre el desempeño gubernamental, una medición de la insatisfacción política, porque podríamos trabajar con que el gobierno ha hecho promesas y no las ha cumplido. Entonces es la insatisfacción que tiene la gente con el gobierno y las promesas que no está cumpliendo, ¿no? Que está variando eso en sus propuestas. Y en la investigación cualitativa usaría las experiencias y expectativas ciudadanas frente a la gestión pública como un estudio de fenómeno para ver realmente, o sea, tomar los datos y analizar eh, las experiencias, las protestas que están haciendo y cómo poderlo encajar en todo lo que sería el enfoque cualitativo, Lic. Muy bien. Gracias, Beca. Está muy bien. Eric. Dice, buen día. ¿Cómo estás, Ya. Eric? Igual he tomado yo como punto el primer video, en este caso para analizarlo, ¿no? Y en el enfoque cuantitativo había considerado quizás hacer un estudio de impacto de las políticas gubernamentales en las comunidades campesinas, ¿no? Para analizar cuánta repercusión tienen estas acciones en estas comunidades y por qué la molestia, ¿no? Ahora, en la cualitativa yo lo he visto más como un problema de comunicación, entonces lo había alineado hacia la falta de escucha activa, perdón, en comunidades urbanas genera conflictos de desinterés y debilitamiento de la cohesión social. Es decir, que el uso de las muletillas o quizás, ¿qué se llama? Ay, no me acuerdo el término, ¿no? Las palabras que utilizan de forma específica y a veces muy comúnmente en las comunidades, limitan, ¿no? Una comunicación más efectiva. Entonces genera a veces el tema del desinterés, porque de ahí nace la parodia, ¿no? En el sentido de decir, bueno, no voy a entender su mensaje, más bien lo tomaré con humor y al final no se encontró ningún tipo de consenso ni nada, ¿no? Esos dos, Lice. Súper. Está muy bien, Eric. Gracias. Evelyn.
Joaquín, Clau, Abelita, buen día, ¿cómo estás? Buen Clau, día, ¿cómo estás? compañeros. Permíteme un segundito, es que me estoy Claro. anotando acá. Ok, en lo que es cualitativa, estaba pensando que el título podría ser, aquí es el de la construcción del humor digital, en base al primer video, ¿no? Como mecanismo de catarsis en la protesta colectiva. El análisis del fenómeno viral en torno a las promesas políticas incumplidas, que sería bastante interesante de analizarlo. Eh, Analizándolo desde la visión sociopsicológica, en este caso, podríamos decir que em, esta investigación a nivel cualitativo podría explorar cómo se utiliza el humor y la sátira digital para construir la identidad de grupo frente a la frustración que tiene la gente con las autoridades políticas. Utilizar el humor como la estrategia de afrontamiento colectivo para, obviamente, para lidiar con esta decepción política, donde, si nos damos cuenta, estos ciudadanos han transformado esa queja legítima que tienen, las promesas de campaña del, del candidato que en su momento estaba postulando. Y a nivel no, eso es cualitativo. A nivel cuantitativo es el impacto de la fractura interna del poder ejecutivo en la percepción ciudadana de la estabilidad nacional. Ya sabemos que existe divisiones internas en los grupos de liderazgo, y eso genera incertidumbre a la población. Entonces, el estudio lo que podría hacer es medir, voy a volver a repetir la palabra, ¿está bien? qué medida, en qué medida la exposición ciudadana a estos conflictos internos del gobierno se correlaciona con un sentimiento de inseguridad y pesimismo acerca del futuro económico del país. Esas son las dos. Está muy bien. Gracias, Clau. A ti. Gracias. Em, Nelson, Buenos días, licenciada. buenos días, Eh, Nelson. yo trabajé con el primer video. En la investigación cuantitativa podría plantearlo la satisfacción psicosocial en las elecciones presidenciales del año 2026. Y en la investigación cualitativa lo plantea la percepción social y desilusión política en personas de la ciudad del Alto. Esas serían las dos, licenciada. Está muy bien. Muy bien. Gracias, Nelson. Gracias. Nora, Lice, aquí estoy. Ya, Lice. Bueno, no, yo en el tema cualitativo había visto, ¿no? Cómo esa representación social, ¿no? Que ha sido en el bloqueo y demás, cómo em, ese descontento, esa indignación, ¿no? De una ciudadana se ha vuelto viral. Entonces eso sería muy interesante ver, ¿no? Si realmente, digamos, eh, cómo es que ha llegado a ese impacto, ¿no? En todas las redes sociales, ¿no? Si más bien hay una aceptación o tal vez un descontento, ¿no? De la población. Y en lo cuantitativo, si realmente, digamos, será que nos informa o nos entretiene, ¿no? Entonces sería ver esa percepción ciudadana, ¿no? Que tiene la población. ya está muy bien. Gracias, Norita. Osvaldo, Pamela, Listen, buen día. Pame. Bueno, listen, en lo cuantitativo,
yo he tomado como más o menos un título que es la influencia o el porcentaje de la viralidad que ha tenido este video, el impacto de la viralidad en redes sociales, ¿no? Sobre el alcance que ha tenido este video, ¿no? Obviamente es poder medir el alcance métrico de la velocidad y la propagación de lo que ha tenido este video. Y en el enfoque cualitativo, mi título es La identidad cultural, ¿no? Y cómo lo han podido volver un humor popular, la influencia en sí que tendría en la sociedad, ¿no? Y aquí sería más o menos comprender las dinámicas de la cultura, del alcance de la influencia social que tiene, ¿no? Aquí en Bolivia y cómo podemos volverlo en humor. Eso, licenciada. Muy bien, gracias, Pamela. Todos han participado, bueno, la mayoría. Bueno, se nota la diferencia entre lo cualitativo y lo cuantitativo según han expresado. Sí, y esto en relación a lo cuantitativo, habíamos visto que en un título, y no es que esté haciendo el reclamo, está muy bien todas las exposiciones de sus temas. Sí es importante recalcar de que los tres elementos de un título que hemos podido trabajar en cuantitativa y así también hemos visto con el doctor Landaeta, nos direccionan a que seamos muy puntuales en las investigaciones. Las ideas de investigaciones que han expuesto están muy buenas. Si se dan cuenta, pues hemos tomado este fenómeno desde varios puntos de vista, desde la recolección de información del impacto en frecuencia y cantidad de la viralización hasta ver la influencia de estos videos en las personas, ¿no? De manera general. Tenemos, como les decía hace un momento, tres elementos en el título. ¿Para qué? Para poder centralizar y poder tener clara la idea de investigación y consolidar el título de investigación. En la investigación cuantitativa y en la cualitativa, de la misma manera se trabajan los títulos con los tres elementos principales. Objeto de estudio, que es el fenómeno que estoy investigando, que debe ser claramente definido para no en el proceso, pues ampliar o incluir otras variables u otras categorías. Entonces, en los dos enfoques, debo identificar claramente y plenamente mi objeto de estudio. Debo identificar las unidades de observación, en quiénes voy a trabajar y debo identificar el lugar donde voy a trabajar, voy a realizar la investigación. Estos tres elementos va para ambos enfoques y si se dan cuenta realmente, ¿no? Empiezo de lo general y es como un embudo, voy especificando, ¿no? Estos tres elementos y me van a dar una dirección exacta a donde yo quiero llegar. Cuando hablamos ya de un primer punto, tanto en la investigación cualitativa como en la investigación cuantitativa, ya hablamos de la exposición del fenómeno, de las unidades de observación y de la ubicación, es decir, del planteamiento del problema. En algunas estructuras dicen descripción del problema, que es donde yo voy a exponer, voy a identificar el problema como tal, voy a describir mis dos variables en cuantitativa y mis dos categorías en cualitativa, voy a exponer de manera fundamentada, es decir, voy a tomar en cuenta autores, teorías o eventos contextuales que estén siendo descritos científicamente. ¿Y esto para qué? Y esto nos resguarda la posibilidad que puede tener el investigador de direccionar la investigación. Los dos videos ameritan en muchos casos la discusión personal. ¿Cuál es mi posición? Más bien no ha pasado en ninguno de sus ejemplos, ¿no?
el direccionamiento que yo puedo dar en cuanto a que pues los bloqueos obviamente perjudican, pero pues que son sin razón, por ejemplo. No, yo puedo ver como persona que son sin razón o puedo ver que sí tienen mucha razón. Esas opiniones, esos prejuicios, esa posición personal se excluye cuando en mi planteamiento del problema, tanto en cualitativa como en cuantitativa, empiezo a buscar el respaldo científico, el respaldo teórico, desde publicaciones, podría ser de diferentes politólogos, diferentes em, especialistas en el área de conflictos sociales. Ahí sí, según tal pondré, ¿no? Y según cuál, según, ¿no? Siempre detrás debe haber un respaldo teórico. Em, y, y- y esa posibilidad de interferencia de parte del investigador se va a traducir en el planteamiento del problema. Todo con respaldo, todo con respaldo. En alguno de los temas identificaba, ¿no? Por ejemplo, 2 o 3 temas que han planteado en cuanto al incumplimiento de las promesas. Sí, habrán autores, ya sea en revistas científicas, sociólogos que estén investigando, ¿no? O yo me voy a dedicar a revisar si realmente está cumpliendo o no para tener un buen sustento según su, su según las promesas que ha realizado el actual gobierno y si se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Voy a tener la posibilidad de hacer ese análisis en el tema que estoy planteando. Si no lo voy a poder hacer, debo encontrar algún analista político que pues haya realizado este análisis de incumplimiento para yo poder en mi título indicar de que se está incumpliendo. No sé si me explico. Por eso es que el título debe ser muy concreto, muy específico. El título al 100% debe ser muy objetivo a lo que quiero llegar, aunque la investigación sea cualitativa. En el proceso de lo cualitativo iré investigando cuál es la percepción del cumplimiento o no de las promesas electorales, como les digo. Y si solo hablo de incumplimiento, pues tendré que tener un autor que pues haya analizado a detalle la propuesta electoral y el incumplimiento a la fecha. ¿Sí? Reitero, en la investigación que yo vaya a realizar, si no voy a hacer un análisis o no hay un análisis del cumplimiento o no, mi título irá en la percepción del cumplimiento o no cumplimiento de las promesas electorales en tal población y en tal lugar. Después, es la única observación que tendría en cuanto a evitar juicios propios, evitar prejuicios, evitar posiciones o creencias particulares del investigador para no tener el sesgo, ¿sí? En la justificación, del mismo modo, estoy yendo por el título, el planteamiento del problema. En la justificación no necesariamente tengo que tener fuentes que respalden a lo que yo estoy investigando, a mi propuesta de investigación, y es la posición propia, pero no sesgada en cuanto a lo que el investigador cree, ve su realidad, sino de manera imparcial y objetiva el por qué y el para qué estoy realizando la investigación. Posteriormente, después de la justificación, pues tenemos los objetivos. Tanto en la investigación cuantitativa como en la investigación cualitativa, pues trabajamos de la misma forma con un verbo en infinitivo, la misma estructura de la formulación de los objetivos, tanto generales como específicos. En una investigación cuantitativa, pues pondré o más bien plantearé hipótesis, ¿no? Una hipótesis fundamental, una hipótesis complementaria o como clásicamente llamamos una hipótesis de investigación y una hipótesis nula. En las investigaciones cualitativas no se trabajan con hipótesis y más bien la tendencia de estos últimos años es
más bien plantear la idea a defender, o sea, con qué idea estoy yendo a hacer mi investigación, que creo que es mi percepción como investigadora y también teórica en lo que es la metodología de la investigación. Ha habido el tiempo en que la investigación cualitativa ha tenido su forma de trabajar y se ha respetado y esa flexibilidad de la que hace momentos hablábamos. Pero ahora siento yo como investigadora que estamos tratando de convertir la investigación cualitativa en parte cuantitativa, que no me parece personalmente correcto porque cuando hablamos de idea a defender, es igual que una hipótesis, ¿no? O sea, es mi idea, que la hipótesis es una respuesta tentativa, o sea, una idea tentativa de lo que yo pretendo alcanzar. Y cuando hablo en investigación cualitativa, en esta última tendencia dice, describe tu idea a defender, que es una hipótesis, ¿no? No estoy de acuerdo con la idea a defender, pero muchos sí. En muchas universidades toman como base para el perfil de investigación de lo cualitativo, pero siento yo que pues estamos tratando de alinearnos a la investigación cuantitativa que siempre ha tenido más peso por la objetividad que promueve. Después, bueno, pues nos acomodamos a las últimas tendencias. Planteo mis hipótesis en cuantitativa y planteo mi idea a defender en lo cualitativo. Y ahí estamos con el primer capítulo de la investigación. Y como bien decía en el anterior módulo el doctor Landaeta, y habíamos visto también en investigación cuantitativa, el primer capítulo es la base de la investigación, tanto en cuantitativa como en cualitativa. He saltado un punto, no sé si se han dado cuenta, ¿alguien se ha dado cuenta? En este primer capítulo he saltado un punto. Hemos hablado de planteamiento, justificación, objetivos e hipótesis. ¿Qué falta en estos 4 puntos? ¿Alguien puede identificar? ¿Nata? La pregunta de No, investigación. la La pregunta pre- de investigación. Gracias. Muchas gracias, Nata. La pregunta de investigación que va en ciencias sociales, en ciencias políticas, en ciencias policiales, va después del planteamiento del problema. En investigación cuantitativa, obligatorio, ¿no? La pregunta de investigación y la hipótesis. En investigación cualitativa, la pregunta de investigación eh, no se expone ni en las últimas tendencias, ni en las últimas posiciones metodológicas, no se trabaja pregunta de investigación. Es por eso que yo me imagino que está la tendencia de la idea a defender, ¿sí? Entonces no es necesario. ¿Por qué? Porque la investigación es inductiva, o sea, voy a empezar de lo particular, o sea, no tendría que ir con idea concebida de lo que voy a encontrar, si es flexible, si voy a poder ajustar, o sea, voy a buscar un conocimiento que no es porque sea exploratorio, o sea, que no se haya investigado, sino que es en un lugar particular y lo que yo encuentre es para ese lugar en particular. Entonces, no es necesario ya una pregunta de investigación o muchas preguntas de investigación con las que yo me acerque a hacer la investigación cualitativa. Este primer capítulo de investigación, tanto en cuantitativa como en cualitativa, con sus diferencias, pues son la base de la investigación. Ahora alguien dirá, si no voy con una idea preconcebida, ¿por qué en el planteamiento debo respaldar científicamente? Porque sí, porque es la base del planteamiento del problema, porque si yo sin fuentes empezaría a escribir mi planteamiento del problema, posiblemente describiría mi forma de ver el entorno. Y ahí, de hecho, pecaría de poner mis prejuicios, mis creencias, mi posición política, mi posición religiosa, ¿no? Entonces, por eso es que el planteamiento del problema sí o sí se debe realizar con fuentes, ¿no? Que la información que yo vaya a describir en el planteamiento del problema realmente sea un respaldo científico, ¿no? De que otros ven esa realidad de esta forma.
Ahora, yo podría tener, alguien podría decir, pero yo puedo elegir autores que me convengan, que estén pensando como yo pienso. Creo que no sería ético, ¿no es cierto? Sin lo que se quiere en una investigación cualitativa y lo rico de una investigación cuantitativa es recolectar información y recolectar un respaldo teórico que pues sea diverso y que pues no tenga una direccionalidad intencional. Sabemos que cuando vemos noticias, por ejemplo, los analistas políticos tienen su tinte político y nos dan un análisis político según su posición, ¿no? Pocos he visto que son totalmente objetivos en cuanto a sus opiniones, ¿no? Sus análisis políticos que hacen. Es mejor, pues, éticamente seleccionar esta información que sea objetiva, que sea imparcial, para realmente hacer un aporte. Creo yo que la investigación cualitativa en el fondo, al margen de lo que hacemos en academia, que es hacer una entrevista y ya, lo que la investigación cualitativa pues quiere es enriquecer aquello cuantitativo, enriquecer aquello objetivo con las subjetividades. Entonces, ya les decía, es mayor compromiso del investigador y mayor despojo de una persona en cuanto a sus particularidades, individualidades y convertirse o investirse realmente de investigador. Es como en derecho, por ejemplo, en Inglaterra, para un proceso judicial, los abogados, las autoridades que son parte de ese proceso, se embisten incluso con las pelucas, con rulitos, ¿no? Se embisten, se visten de autoridades. Entonces, y es una representación que hace uno de que se va a despojar de sus individualidades, de sus percepciones, individualidades, y se viste, se disfraza de autoridad, de aquella persona que va a administrar justicia. Pienso que la investigación cualitativa es de así apasionante, de vestirse, de investigador, tal vez no como en los dibujitos que vemos en redes, de blanco, con su tubo de ensayo, su lupa, o si es investigador del área de ciencias sociales, un abrigo largo, un gorrito especial, con su lupita está yendo a investigar. Tal vez no tan así, pero sí como investigadores, ¿no? Y así de apasionante y de linda es la investigación cualitativa, que muchas veces incluso no tiene un afán económico, más bien de aporte a lo que es el conocimiento científico. Em, Hay instituciones que fomentan la investigación, no sé si les he comentado, como por ejemplo la PNUD, que se encuentra de la universidad a pocas cuadras, que saca convocatorias anuales para realizar investigaciones. Y estas investigaciones, pues, son mixtas, en el mejor de los casos y en algunos casos pues son investigaciones cuantitativas. Direcciona más por lo mixto y es lo lindo, ¿no? Pero como les digo, la idea no es resumir la investigación en aplicar entrevistas o entregar mi hojita y recolectar información. Es ir más allá, es vestirse de investigación y profundizar lo que realmente que es lo más rico, ¿no? Al margen de la importancia de los datos cuantitativos. En cuanto a lo que es la parte del segundo capítulo que refiere a los marcos de investigación o la teoría con la que vamos a trabajar una investigación cualitativa, también desarrolla los mismos puntos, o sea, pues no nos preocupamos de otra estructura, ¿no? Vamos a contar con un marco referencial que describe el enfoque, la línea teórica que voy a seguir para el respaldo de la investigación que estoy realizando, el marco teórico, ¿no? Pues hay teorías. La investigación es inductiva, sí, pero hay teorías. Hay teorías cualitativas y cuantitativas que puedo exponer en mi marco teórico, ¿no? Porque en realidad es el sustento científico, teóricamente hablando, de las categorías en cualitativo que estoy investigando.
Trabajamos con un marco conceptual de igual manera, al igual que en cuantitativa, trabajo con un marco conceptual, que son las palabras claves que voy a definir para la investigación. Trabajo con un marco jurídico, trabajo con un marco jurídico al igual que en lo cuantitativo, donde voy a pues describir las diferentes normativas que respaldan el trabajo de investigación. Trabajo con un marco institucional o un marco contextual, sí, el desarrollo del segundo capítulo, que son los marcos de investigación, se trabaja en la misma estructura. Ya ingresando al tercer capítulo, pues el marco metodológico, ahí ya está la diferencia. Cuando hablo de un paradigma en investigación cualitativa, y habíamos visto en cuantitativa y también con el doctor Landeta, ¿cuál es el paradigma de la investigación cualitativa? Pregunto. El sociocrítico. Memoria, memoria. Paradigma para el Sociocrítico, enfoque dicen. cualitativo. Paradigma interpretativo o sociocrítico, ¿no? Interpretativo exclusivamente para la investigación cualitativa. Hablamos de un paradigma sociocrítico cuando hablamos de mixtas, generalmente porque vamos trabajando en lo cualitativo en relación a lo cuantitativo, pero el paradigma de la investigación de enfoque cualitativo es el paradigma interpretativo. Fácil de recordar, ¿por qué? Porque ¿qué voy a hacer con mis resultados recolectados? Voy a hacer una interpretación de significados. Entonces es el paradigma interpretativo, ¿no? Entonces ya en el tercer capítulo empiezan a pues tomar diferentes rutas, como diría Hernández Sampieri, ¿no? Las rutas de la investigación, el texto del 2018, el penúltimo texto de Hernández Sampieri. Entonces, en lo cualitativo, ya la diferencia. El paradigma es, pues, el paradigma interpretativo, sustento con autor y demás. El enfoque cualitativo. Y ahí ingresamos a los diseños que vamos a ver en la siguiente semana. Hoy día nos vamos a enfocar en las técnicas e instrumentos. ¿Alguna consulta hasta aquí? Muy bien, entonces continuamos. Técnicas del enfoque cualitativo. Un segundo. Compartir. Entonces, empezamos con lo que son las técnicas e instrumentos. Vamos a revisar. Dice el toolkit del investigador cualitativo, es decir, las herramientas. En la guía nos pone en algunas oportunidades, pues mezclar el inglés con nuestro castellano, ¿no? Toolkit traducido, pues puede ser como juego o herramientas, ¿no? Las herramientas, juego de herramientas del investigador cualitativo. Guía visual de técnicas y aplicaciones y toma de decisiones para la recolección de datos.
Habíamos visto también esta parte en la investigación cuantitativa. Muy bien. Tenemos en cuanto a técnicas para recolectar la información de ese mundo real, despojándonos de personas, de individuos, pues nos vamos a ser investigadores como tal. Nos investimos de investigadores cualitativos. Em, Decíamos en las anteriores diapositivas que pues ya sea una investigación cuantitativa o cualitativa y cualitativa en especial, pues empezamos por una observación, ¿no? Si no observáramos, ya sea en escucha o en el ver, pues no pondríamos atención al entorno, al contexto, posiblemente muchos fenómenos estarían siendo obviados y que son importantes a investigar. Y lo cualitativo busca aquello, además, ¿no? Aquello que no se ha investigado, aquello que consideramos difícil. Y hay temáticas realmente sensibles y difíciles de analizar, como por ejemplo los valores. Es complejo, ¿no? Porque es tan subjetivo los valores, la moral. Hay otras temáticas que sí son más fáciles de sistematizar, pero es muy complejo lo que refiere a lo que es valores y moral, pero importantes de investigar porque hacen al comportamiento de las personas. Entonces, esa observación, esos ojitos de investigador que pues se hace en ambos enfoques y se incide más en lo cualitativo, pues denominada como observación directa, eh, que sí amerita de una organización sistemática. Y cuando hablo de observación directa, alguien dirá, sí, soy observador, soy observadora. Sí, está bien, podemos desarrollar esa habilidad de ser observadores científicos, pero cuando ya hablo de una organización sistemática, es tener tu cuaderno de observación o tu ficha de observación previo, digamos, no voy a algún lugar y de pronto pues identifico una temática que me interesaría investigar, así tenaz, investigar, qué interesante este fenómeno, lo voy a investigar, pues tienes que sistematizar y eso es lo que marca la investigación, la metodología de la investigación. En muchas tesis, y van a ver tanto en pre y en posgrado, dice técnicas de investigación, observación, ya. Y ahí quedó, ¿no? No se vuelve a mencionar qué ha pasado con la observación. Debo tener mis instrumentos para poder sistematizar, organizar esta observación, porque la mente es frágil, ¿no? Por ahí puntos importantes, no, puntos importantes, olvido, ¿no? Estoy en el proceso de investigar, afanada en mi investigación, muy motivada en mi investigación y puedo olvidar, ¿no? Entonces, la metodología de la investigación dice todo lo que se investiga debe estar pues reflejado de manera escrita, de manera evidente, debo demostrar que he realizado la investigación. No puedo decir, sí, he observado, pero todo está aquí. No, no, sino que debo sistematizar esta observación. En ambos enfoques, mucho más en la investigación cualitativa, ¿no? ¿Para qué? Desde la observación, ¿para qué? Pues para tener datos analizables. Si revisan, nuevamente les reitero, investigaciones en pre y en posgrado, observación, y no leemos los resultados de observación. Si estoy indicando que estoy utilizando esta técnica de recolección de información, de observación directa, en el documento de investigación debe haber un resultado de la observación directa. Si yo menciono en técnicas que voy a utilizar una entrevista escrita, pues debo tener, y ahí así vamos a ver en los
documentos de investigación, ahí sí ya describen, ¿no? ¿Qué se ha encontrado? ¿Cuáles son los resultados de la entrevista? Si yo realizo en investigación cualitativa un grupo focal, pues mi instrumento es la guía focal y voy a tener resultados de esta recolección de información del grupo focal. Es rara la investigación que describe los resultados de su observación directa, que debería ser así metodológicamente. Dentro de lo que es este mundo real, pues tengo la posibilidad en investigación cualitativa, pues de hecho esas notas de campo dentro de la investigación directa, para la observación también puedo utilizar pues grabaciones de audio, que es el de escucha, la observación de escucha. Puedo trabajar con videos, también con imágenes, ¿no? Y pues así poder tener datos que sean analizables, donde yo en mis resultados pueda tener un buen resultado de la observación realizada. Datos codificados y categorizados, patrones y temas identificados, resultados interpretables. Herramientas como el Atlas T, les decía el día de ayer, pues permiten codificar datos no textuales, es decir, imágenes y audio, para integrarlos al análisis cualitativo. En este caso, por ejemplo, el Atlas T, que ya les decía, vamos a ver en la última sesión, pues es un instrumento interesante, sí, pero también necesita humanizar, pero ser humanizado en cuanto a revisar esas interpretaciones que puedas hacer el Atlas T, por ejemplo, de imágenes, ¿no? Con las categorías que nosotros podamos incluir para que pueda realizar esas imágenes y esos audios. Y en algunos casos para la sistematización de la interpretación y análisis de las entrevistas que yo hubiese realizado. Entrevistas como segunda técnica. Es sin desmerecer también lo que es la observación directa, que es un proceso sistemático, debe ser bien estructurado, pues las entrevistas nos dan mucha más información, porque ahí sí voy a poder recolectar expresiones verbales y no verbales si es que aplico cuestionarios. Es donde más riqueza de información voy a recolectar. Tenemos dentro de la investigación cualitativa, pues las entrevistas a profundidad o las entrevistas abiertas que denominamos, que cuando hablamos de entrevista, pues asumimos que es individual, ¿no? Voy a recolectar información de los sujetos de investigación, de los participantes, llamamos en cualitativa, aunque no está mal y ningún autor dice que no podemos llamarlos población y muestra, pero en lo cualitativo en su particularidad, pues son participantes de la investigación, que pues cuando hablo de instrumento de entrevistas, pues se asume que es individual a través de la interacción directa. Por eso les decía, cuando hablamos en posgrado de investigación cualitativa, es el investigador quien tiene que ir a hacer ese trabajo. Debe estar, como dicen, no, la investigación in situ, en el mismo lugar donde voy a realizar la investigación. Exige, es importante, imperante que el investigador esté presente ahí. Aspectos de estructuración, tenemos pues entrevistas estructuradas, que son preguntas predeterminadas y dirigidas, que cuando hablamos de investigación cualitativa más van direccionadas a las investigaciones mixtas, porque puedo preguntar, puedo generar mi pregunta o mi ítem donde la respuesta es sí o no, y tenemos además el por qué, ¿no? Entonces ya tienen parte de estar predeterminadas en cuanto a respuestas, y tiene además adicionalmente una explicación, que es donde voy a encontrar pues la profundidad del fenómeno a investigarse. Las semiestructuradas pues tienen cierta orientación y guía flexible. Puede tener una parte muy
direccionada a al tipo de respuesta que yo quiero recibir, pero a la vez también esa flexibilidad de poder ampliar su respuesta. Si no, otras, o si no, y me voy a la estructurada, justifique. Y la entrevista no estructurada que pues genera la expresión sin ningún tipo de restricción en cuanto a la respuesta que vaya a obtener. No es, dice aquí, la mera conversación evoluciona en función a las respuestas. Más que conversación, pues es esa recolección de información científica que estoy realizando. Ventajas de la entrevista. Permite profundizar, aclarar respuestas y pedir explicaciones. Genera datos ricos sobre el pensamientos, sentimientos, experiencias. Complejo sí, porque pues si nos damos cuenta y analizamos estos tres términos de pensamientos, sentimientos y experiencias, pues van a ser muy particulares según su forma de pensar, sentir y actuar, y además de cuál ha sido su desarrollo social, contextual de la persona. Requisitos: alta inversión de tiempo y recursos. Tiempo porque pues si tengo 10 participantes en mi investigación y mi entrevista tiene una estructura de 10 ítems o preguntas, pues cuánto tiempo me va a llevar. Tengo que tener la creatividad, tengo que haber desarrollado habilidades de direccionamiento en cuanto a sus respuestas. Direccionamiento en el sentido de que debemos guardar un foco en cada ítem, ¿no? Un foco de atención. Las personas tendemos a ampliar el contexto, ampliar las respuestas, ¿no? El investigador tiene que tener esa habilidad de direccionar al foco del tema que yo estoy investigando o que pretendo investigar. En cuanto a recursos, también porque posiblemente necesite una cámara filmadora, bueno, ahora tenemos todo en el celular, ¿no? Entonces, sí, un buen celular que pueda recolectar toda la información, además que yo pretendería describir en la investigación. Exige un entrevistador experto capaz de establecer buena relación entre el investigador y los participantes con quienes voy a recolectar la información. Y ayer tal vez les daba un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pues de que si estoy investigando a una población de stronguistas y yo soy bolivarista, pues si puedo me voy con la camiseta del tigre, ¿no? Entonces, generar ese espacio de confianza para recolectar la información, puesto que no voy a ser tan directo, sino voy a eh, investigar pensamientos, experiencias, creencias, costumbres, sentimientos. Entonces, si no genero el rapport, si no genero ese espacio de confianza, pues la información que voy a recolectar puede estar sesgada en cuanto a limitación, o sea, no me va a poder expresar, no va a tener ese espacio de confianza para poder expresar eh, bueno, el tema que yo esté investigando. Tenemos también los grupos focales, la co-construcción colectiva del significado. Es una técnica importantísima en la investigación cualitativa porque me da la posibilidad de poder recolectar la información de un grupo de personas en cuanto a las posiciones y las discusiones, el debate que puedan generar esos participantes, estas personas que vayan a ser parte del grupo focal, donde de igual manera, pues el investigador juega un rol importante para que la recolección de información pues sea precisa. Aquí hablamos del moderador al investigador, quien, al igual que en la entrevista, tiene que tener esa habilidad,
esas competencias de poder. Estamos hablando de un grupo de personas, mínimo serán 3, posiblemente tenga la posibilidad, no sé, de hacer un grupo focal, que no es aconsejable que sean grupos grandes porque puedo generar discordias o pues no podría lograr eh, cumplir mi objetivo de investigación ideal, pues son 5, 6, 7 personas, ¿no? Y pues la habilidad de ser un buen moderador, de también direccionar a que no se pierda el foco del tema de investigación, pueda hacer que se genere un tipo de discusión, de reflexión, pero participativa, pero siempre dentro de lo cordial, lo científico que yo quiero lograr en este proceso de grupo focal, ¿no? Y tenemos participantes, participantes y participantes. También tengo la posibilidad de, pues, para un grupo focal, de poder trabajar con una persona o un colega de la misma área, o puede ser que, no sé, tal vez la investigación es en la ciencia del derecho y como profesional abogado o futuro abogado en temas de pregrado para la titulación, no tengo esa habilidad de ser moderador, pues también puedo solicitar la colaboración de un trabajador social, de un psicólogo, quienes pues nos formamos para este tipo de trabajo, ¿no? Entonces puede haber esa posibilidad. Eh, Temáticas N, en todas las ciencias se acomodan estas técnicas de investigación, son universales. La observación universal para cualquier ciencia, pues ciencias económicas, ciencias exactas, ciencias sociales, ciencias médicas o de la salud, son técnicas que son, pues, se adaptan a cualquier tipo de investigación en cualquier ciencia. Entonces se pueden hacer estudios de mercado, como dice en la exposición, puede ser en sociología, psicología, lingüística, ¿no? Pues se aplica en todos los ámbitos. El objetivo del grupo focal es indagar sobre percepciones, opiniones, creencias y actitudes frente al tema, a un tema, ¿no? Por eso es que es importante que la persona que vaya a dirigir este grupo focal sea el investigador o se haya podido trabajar en coordinación con otros profesionales, pues cuando hablamos de percepciones personales, imagínense la percepción de 6 personas, aunque sean del mismo contexto, sean partes o sean personas idóneas para mi investigación, pueden haber percepciones distintas, percepciones opuestas, al igual que opiniones, creencias y actitudes. Entonces necesitamos de esa habilidad para poder enfocarnos, no generar discusiones que sean negativas, que no aporten a lo que yo pretendo investigar. La clave, comprender la construcción social de un fenómeno mediante la interacción grupal. Mm. Encuestas cualitativas. Cuando hablamos de encuestas, entendemos y también teóricamente y metodológicamente, si hablamos de encuestas, ya asumimos que es un grupo más grande de personas y que pues direcciona esta técnica más a las investigaciones cuantitativas. Pero en muchos textos de investigación, de metodología de la investigación, también se considera pues el poder realizar encuestas cualitativas. Escalabilidad a través de respuestas abiertas, es decir, generar una escala de las respuestas abiertas en cuanto a, por ejemplo, a direccionar o a tener un margen de respuestas y poder, según la respuesta que me dé la persona, pues profundizar en esa escala, en aquella opción que ha elegido, ¿no? ¿Es más rentable y tiene mayor alcance? Sí, porque no doy la posibilidad de que salga de las expectativas de mis objetivos,
¿no? Yo puedo plantear como una escala de Likert, ¿no? 5 respuestas posibles. Y si la respuesta de la persona escapa de los 5, profundizo un poco más para poder eh, enmarcarme dentro de esas 5 respuestas que yo posiblemente necesito desarrollar, ¿no? Entonces, dentro de las 5 de esa escala de Likert cualitativa, pues según se adecue su respuesta, la que elija profundizo, ¿sí? Permite recolectar datos de un mayor número de participantes utilizando sus propias palabras, es decir, sus respuestas abiertas. Desafíos críticos, falta de indagación profunda, no se pueden pedir aclaraciones, bajos índices de respuesta y sesgo de autoselección. Puede ser, o sea, ¿cuánto yo podría, por ahí yo considero que su respuesta está en la opción 3 y tal vez no es muy precisa. Por ahí la persona me responde, no es, voy a forzar para que se encasille en una de las 5. Entonces, al profundizar el que yo he considerado ha sido elegido, pues voy a tener un sesgo. Posiblemente la persona, de pronto, si yo no he dicho, no he querido decir eso, ¿no? Entonces, pero hay esa posibilidad. Vale, vale, ¿no? Si el tema es muy debatible, que pueda generar mucho cuestionamiento a la persona a la que voy a encuestar, entonces, pues, realizo mi escala de Likert cualitativo. El diseño exige una reflexión cuidadosa. Las preguntas deben ser absolutamente claras e imparciales para obtener respuestas de esa misma calidad, ¿no? Sin la intervención del investigador. Recopilación de documentos, la visión entre bastidores. Dentro de la investigación cualitativa también puedo generar, en la investigación cuantitativa también las investigaciones documentales, ¿no? Donde yo voy a recolectar información de documentos y voy a sistematizar esta recolección de documentos para hacer mi investigación. O sea, como su nombre indica, es netamente documental. Voy a revisar todo tipo de documentos que sean, pues, científicos, que sean válidos y confiables, como por ejemplo documentos oficiales. Puedo trabajar en cuanto a textos académicos, em, textos investigativos también de investigación. Puedo utilizar diferentes transcripciones, pero que sí tenga yo la certeza de que es un documento transcrito válido y confiable. Puedo trabajar con periódicos, em, obras literarias según el tema en que yo esté realizando la investigación documental, cartas o diarios personales. Hay un diseño, un método específico para realizar este tipo de investigación, ¿no? Donde utilizamos la técnica de recopilación documental. Puedo utilizar fotografías, puedo utilizar, bueno, pues eh, transcripciones em, en cuanto a entrevistas que pueda realizar y pues puedan ser transcritas como tal. Puedo también trabajar con contenido digital de redes sociales, blogs y demás. ¿Por qué utilizarla? Aporta información sobre factores contextuales y tendencias históricas. Dentro de los diseños, y esto un adelanto para la siguiente semana, dentro de los diseños de investigación cualitativa tenemos las investigaciones biográficas, ¿no? Que se realiza en, en cuanto a personajes interesantes, importantes, héroes, personajes destacables. O puede ser cualquier persona que yo considere que su historia es importante y ha sido reflejada en varios espacios. No será tan conocida y más bien quiero dar a conocer todos sus aportes. Y bueno, pues tendré la posibilidad de recolectar todos los
documentos que estén a disposición y pueda hacer una recolección importante y poder hacer una biografía. Completa otros métodos en estudios de caso. El investigador, dice, debe auditar rigurosamente tres factores: autenticidad, sesgo y representatividad de los documentos, ¿no? O sea, en cuanto a sesgos, debo tener yo la certeza de que estos documentos son válidos y confiables. O sea, las fuentes tienen que ser válidas y confiables. Es importante este tipo de, este diseño o método de investigación cualitativa, porque de pronto la sociedad muchas veces ignora o ve más que un sujeto activista de los derechos humanos, por decir, ¿no? Y ahí quedó. Qué interesante es que un investigador realice este trabajo con un enfoque cualitativo y pueda destacar todos los aportes que pues se hubiese realizado en el tiempo. Ejemplo, David Santalla, que ha sido un gran personaje del área cómica, ha trabajado tantos años en pro de lo que es el teatro y demás, ¿no? Y qué interesante en vida, se lo ha reconocido a él haciendo una biografía, ¿no? De todo la evolución, pues, desde los primeros aportes en cuanto a lo que es el teatro nacional, incluso el cine y demás, ¿no? Y en vida, pues con toda esa recolección de información y entrevistas que se le hace a él también, pues se realiza un documento investigativo que es la investigación documental. Ampliando el repertorio, pues tenemos los métodos especializados: observación participante, inmersión cultural, etnográfica. Eso ya vamos a ver cada uno de ellos la siguiente clase. Observación de comportamientos e interacciones tal y como ocurren de forma natural para comprender la dinámica de grupo. Sí, como les decía hace un momento, ¿no? Qué importante es la observación, tal vez mucho más que en lo cuantitativo, es la observación que podemos realizar. Diarios y diarios de vida, esto en investigaciones biográficas, registro longitudinal de experiencias, pensamientos y sentimientos, muy utilizado en investigación, por ejemplo, también sanitaria, vida cotidiana de una enfermedad o rol del cuidador. Métodos visuales, uso de fotografías, dibujos, videos o mapas, ideal para explorar temas que son difíciles de expresar únicamente con palabras. Historias de vida, investigación narrativa centrada en la historia completa o un periodo concreto. Revela cómo las personas interpretan y dan sentido a sus experiencias a lo largo del tiempo. Por último, tenemos aquí el resumen de las técnicas que hemos podido ver y la importancia en cuanto a lo que es la investigación cualitativa. Tenemos tipo de interacción en el proceso de investigación, tipo de dato primario y desafío principal. En las entrevistas, el tipo de intervención es alta, ¿no? Porque tiene que hacerlo el investigador, y esa interacción de persona investigadora y de persona participante, pues es altísima. Tipo de dato primario, pues es el narrativo individual. Qué importante es aquí que el investigador, imagínense, en el área, bueno, en el ámbito académico más bien, como docentes, quienes ya trabajan, están en el campo de la docencia, o quienes van a ingresar al campo de la docencia, se van a dar cuenta que una debilidad académica de los universitarios todavía se centra en lo que es la redacción, ¿no? Y mucho más va a ser en los participantes, que posiblemente no sean del área de, pues, de redacción, o de pronto son personas de ciertas comunidades, ciertos espacios donde no han alcanzado una educación superior. Cuán expresiva, cuán
cuán detallada puede ser su descripción escrita, ¿no? Ejemplos, si quisiéramos investigar y que han propuesto varios en sus ejemplos, la identidad de las personas o la personalidad o la forma de pensar, sentir y actuar de las personas que están marchando, como la señora. Podemos observar que por el contexto donde la señora se ha desarrollado sus expresiones son repetitivos, ¿no? 50, 50, 50, que se vaya, que se vaya, que se vaya. O sea, es bien reducido en cuanto a sus expresiones verbales. Mucho más va a ser en su expresión escrita. Entonces, pues, narrativo individual en lo cualitativo, pues, nos direccionamos más que todo a hacer la entrevista de manera de que el investigador pues escriba y si no escribe grave, no pueda filmar siempre con la autorización de la persona y tener su narrativa y direccionar a que sea a profundidad, ¿no? Y no sea limitante para la investigación. Desafío principal, tiempo y rapport. Tiempo porque me va a tomar tiempo, ¿no? A pesar de que tenga habilidades de no permitir que salgamos del enfoque, tenga la habilidad de generar un espacio de confianza, es tiempo. Por eso también las academias, las universidades prefieren que la investigación sea mixta, ¿no? Por si es netamente cualitativo, pues el investigador incluso tiene que ir a vivir en muchos casos a comunidades, si es que investigamos temáticas en comunidades. Ahora dirán, la investigación cualitativa solo será para comunidades, lugares alejados o poblaciones muy particulares. No, yo puedo hacer una investigación cualitativa en una entidad bancaria, em, por ejemplo, sobre la representación de la representación personal individual sobre la institución, sobre la institución donde se está desarrollando, donde se desenvuelve laboralmente, ¿no? La puesta de camiseta del personal, de los recursos humanos con la institución. Entonces, puedo investigar cualitativamente el clima laboral, puedo investigar el trabajo en equipo, el trabajo de grupo, cualitativamente lo puedo hacer, ¿no? Pero cuando hablamos de investigación cualitativa, pues más nos direccionamos a ciertos espacios geográficos particulares, unidades educativas. ¿Puedo hacer investigación cualitativa? Puedo hacer investigación cualitativa. O sea, pues lo cualitativo se adecua, pero mucho más se han realizado, ya que hablamos del ámbito social, se han realizado en comunidades, en diferentes grupos sociales. Grupos focales, pues el tipo de interacción igualmente es altísima. El tipo de dato primario es el colectivo, ¿no? Esas conclusiones a lo que quiere llegar como grupo focal, a lo que se va construyendo en grupo, ¿no? Según la investigación. Desafío principal es generar una dinámica de grupo que pues mantenga la temática, no se desvirtúe en cuanto a posiciones muy parcializadas, ¿no? Que hasta en un grupo focal, si alguien quisiera investigar política, sería complejo, ¿no? Pero tiene que tener esa habilidad. Encuestas, el tipo de interacción es baja. Em, El tipo de dato primario es textual masivo. Depende cómo yo organice mi encuesta, ¿no es cierto? Desafío principal, el sesgo de selección. Es decir, a quiénes voy a tomar esa encuesta y si, digamos, tomo a todos los que yo he pensado tomar, de pronto esa mi escala de Likert que yo pueda generar en cuanto a escala de Likert cualitativo, ¿no? O sea, como les decía, voy a acomodar a qué es lo que ha querido decir y en mi escala de Likert pues elegiría un tema que tal vez no sea muy de dominio o no haya sido lo que haya querido expresar la persona de quien estoy recolectando la información. Tenemos el análisis documental, el tipo de interacción es nula. Obviamente tenemos un método específico donde enriquece este tipo de investigación.
tipo de dato primario son archivos históricos, o podría ser también del momento, ¿no? No necesariamente tan históricos. El desafío principal, la autenticidad, ¿no? Realmente, pues ahí la habilidad de escritura del investigador es muy importante, porque también si el investigador no ha desarrollado habilidades de narración escrita, va a tener dificultades y podemos generar un sesgo. Observación participante. eh, no solamente voy a observar de manera visual, sino también de manera en la escucha, ¿no? Eh, el tipo de interacción es moderado alto. Tipo de dato primario, el comportamiento natural, y el desafío principal, la inmersión prolongada. Han debido ver en algunos lugares, en cualquier departamento, en las ciudades o en algunas comunidades, vienen personas de Europa a hacer supuestamente, o por intercambio llegan y les interesa estudiar mucho las costumbres, creencias de ciertas comunidades y se van a vivir a estos espacios, ¿no? O si vienen, veía hace un tiempo del país de Holanda, que han venido a hacer su investigación de posgrado en maestrías y estaban sentados en pleno prado con los lustrabotas, ¿no? Y es más, tienen hasta su cajita, ¿no? Es a modo de generar ese rapport en el momento de su recolección de información y están ahí con ellos y van a comer con ellos y están con ellos participando, tratan de tener un lenguaje fluido con ellos, ¿no? De generar ese rapport. Entonces, en muchos casos sí necesita la inmersión prolongada. Dirán, en pregrado es viable, pocos, pero sí hemos tenido una investigación sobre padres, el duelo de padres por invalidez de los hijos, ¿no? O sea, que tienen alguna dificultad física, ¿no? Y son personas inválidas, bueno, inválidas ya no, discapacitadas, perdón, más bien es el término correcto. Entonces, el duelo que llevan los padres y de hecho tenía que ser mixto porque pues difícilmente vamos a poder recolectar esa información cuantitativamente, ¿no? ¿Cuál es el duelo? O existe duelo o no existe. Y ha ido a vivir casi durante un mes a poder recolectar esa información y ser parte de su vida cotidiana en el momento de llevarlos y tratar de integrarlos a unidades educativas. Entonces, ay, no, es que no. Árbol de decisión, cómo elegir en realidad la técnica correcta. Pregunta de investigación. En lo que es, por ejemplo, la educación. ¿Le interesa lo que ocurre en el contexto? ¿Le interesa lo que la gente piensa o opina? ¿Le interesa cómo se habla de ello o su evolución? Ahí tenemos, ¿no? La observación, qué es lo que ocurre, aporta información sobre la experiencia in situ, ¿no? Ahí está la visualización y también la escucha. ¿Le interesa lo que la gente piensa o opina? Pues utilizaría la entrevista con grupos focales o pues la entrevista abierta como tal. ¿Le interesa cómo se habla de ello o su evolución? Análisis, documentos, historias de vida, etcétera. ¿Puedo trabajar con todas estas técnicas? Sí se puede, ¿no? Así voy a tener información muy rica, pero decíamos, una debilidad es el tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo para hacer mi investigación? Tenemos las técnicas o métodos mixtos, triangulación para una visión holística, es decir, voy a utilizar los dos enfoques. Tengo como ejemplo, pues, las entrevistas, exploración profunda. Método cuantitativo podría ser un instrumento que, pues, tenga la posibilidad de recolectar información tanto cuantitativa como cualitativa. El uso, dice en la parte inferior, de múltiples métodos permite examinar un fenómeno desde distintos ángulos. Un buen diseño de investigación cualitativa
a profundidad a menudo implica métodos mixtos, es decir, técnicas mixtas, incluyendo cuantitativos, para triangular los datos y fortalecer la validez del estudio. Para terminar, dice, ¿no? El verdadero potencial de la recolección de datos cualitativos radica en su capacidad de abarcar cualquier que organice sistemáticamente lo no estructurado. Toda investigación comienza con una pregunta. El rigor está en elegir la herramienta adecuada para responder. Muy bien. Hemos revisado técnicas y también hablado de instrumentos, los instrumentos y las técnicas que voy a utilizar para recolectar la información. Sí, es nomás evidente que amerita tiempo para hacer una investigación cualitativa, tiempo y recursos. Al margen del tiempo, recursos tanto en materiales, en equipos que yo pueda querer, aunque el celular no simplifica, ¿no? Antes hablábamos de grabadoras, cassettes, em, filmadora, todo por separador. El celular no simplifica. Y bueno, pues es apasionante, es interesante. Este proceso de recolección de datos es vital para tener buenos resultados, que es lo que quiere, ¿no? La investigación cualitativa, resultados a profundidad, resultados que el hilo infinito, que podamos profundizar el fenómeno, profundizar la temática y pues de la manera más objetiva posible. Muy bien, consultas, preguntas. ¿Nada? Muy bien, asumo, dicen, ¿no? Que son dos posibilidades. ¿Se ha entendido todo o no se ha entendido nada? Yo me voy por el segundo. Hemos trabajado desde el segundo módulo en investigación, ¿no? Lo cuantitativo, con el doctor Landaeta también, en lo que es revisión de documentos, de tesis, especialmente de proyectos de grado, y creo que vamos a ir cerrando con el enfoque mixto la última semana y espero realmente que todo lo que se esté trabajando en estos módulos, pues sean comprendidos más que memorizados. Obviamente en la parte técnica, que es el capítulo 3, tenemos que memorizar, ¿no? Los diseños de investigación cuantitativa, los tipos de diseño, el alcance. En investigación cualitativa es más simple. Tenemos solamente los métodos o diseños, ya les voy a explicar por qué digo el problema en cualitativa, como es flexible, pues hasta la terminología muchas veces hace que confunda tanto a estudiantes de pregrado como de posgrado, participantes de posgrado. Y ya la siguiente les voy a explicar por qué en algunos textos encontramos métodos, encontramos diseños, encontramos otros métodos, método de observación, dicen, ¿no? Y método de técnica, método, y parece que el método pues está en todos, y incluso dice método cualitativo, método cuantitativo. Vamos a ver la terminología correcta y cómo nos vamos a organizar para que la memorización que exige el marco metodológico pues sea simple y sencillo, y más bien quede, más que memorización, pues quede como un conocimiento que tiene que estar vigente y tiene que estar en todo momento en los profesionales de las diferentes áreas, ¿no? Derecho, ingenierías y demás. Muy bien. ¿No hay consultas? Bueno, las actividades evaluativas las voy a subir ahora. Está ya el material, están las diapositivas y también unos infogramas que resumen las diapositivas y las actividades evaluativas, como en el anterior módulo. Bueno, vamos a poner hasta el último día de clases, pero traten de ir haciendo progresivamente para no acumular los trabajos hasta el último día de clases. Muy bien. Bueno, que tengan un buen resto de jornada.
que tengan una buena semana también y nos estaríamos reuniendo el próximo sábado pues a la misma hora. Un gusto haber compartido con ustedes y bueno, pues hasta la próxima. Gracias, Mabelita, que te vaya muy bien. Claudita, Lindo un gusto. domingo, hasta la siguiente semana. Igualmente. Chao, chao. Anita, Hasta un gusto. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima Hasta semana. luego, licenciada. La próxima Hasta semana, luego. Erika. Gracias.